Muchísimas gracias, un gusto escucharlos. I was locked up for about 15 days in an immigration place which resembled a jail. I did not even know if it was daytime or night because everything was closed. The bathrooms were horrible without doors. There was a lady who used to cry a lot because she needed her medicine and they did not give them to her. The food was horrible. The sauce was expired as well as the tomatoes and the tortillas. They did not care about the fact that there were very young children there. The immigration police work with lots of gang members, and they are kind of afraid of them. They take drugs in and sell them in there. I was in 3 immigration stations, and in one, men and women were together. They just locked the door when it was time to sleep. Gang members were very extreme because if they liked a woman, they took her into their cell. And the immigration police officers did not say anything about it. They just let them do it. ¿Sabes qué significa CIPINA? Estas son las siglas del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual tiene la obligación de establecer y coordinar todas las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del país. La creación de CIPINA en México es resultado de acuerdos que se encuentran en la Convención de los Derechos de los Niños, además de que está normado por las leyes mexicanas, las cuales consideran que el interés superior de la niñez es un elemento primordial en la toma de cualquier decisión. Esas mismas leyes le dan instrucción a las autoridades federales, a los estados y a los municipios de que asignen recursos a los programas responsables de garantizar que siempre todos respeten sus derechos. Raquel, tienes cerrado tu micro. Perdón, muy buenas tardes. Empezamos muy puntuales, ¿verdad? Esta última mesa. Les agradecemos mucho a quienes han permanecido, muy en especial a Lorena Villavicencio, muy bien, pues muy bienvenida por 100ª vez, pero muy contentos de poder estar aquí platicando sobre todas estas preocupaciones que tenemos y pues con todo lo que celebramos, ¿verdad? En este día. Vamos a abordar ahora el tema de la niñez en situación de movilidad. Y como ustedes pueden ver, pues tenemos como invitadas a Carla María Trujillo Uribe, secretaria ejecutiva del CIPINA Baja California, a Elba Coria Márquez, directora de incidencia en CAIN, a Brenda Romero, gestora jurídica del área de infancia de IMUMI,
y a Andremar Galván, coordinador regional de proyectos en Redim. Ya ustedes recibieron todas las preguntas, ¿verdad? Que para que todo el mundo sepa, las voy a mencionar, ¿verdad? La primera pregunta que nos van a plantear es ¿qué avances identifica en la implementación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para la Niñez en Movilidad y cómo puede México fortalecer a través de las distintas instancias del sistema de protección de derechos para esta población? En segundo lugar, ¿cuáles son los desafíos que observa para atender de forma adecuada las necesidades específicas de la niñez y adolescencia en situación de movilidad, en especial la no acompañada? Y por último, muy importante, ¿qué propuestas es necesario impulsar a nivel nacional y o regional para la efectiva protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en movilidad? Entonces, bueno, pues vamos a dar una primera ronda, si les parece, de 8 minutos para cada uno de los ponentes. Y nada más, ¿verdad? Y después otros 3 minutos, ¿sí? Ya, qué bueno que no vamos a poner, qué bueno que ya no vamos a tener la presión de otro grupo, pero voy a poner el cronómetro para dar el tiempo y le vamos a dar primero la palabra a Carla María Trujillo Uribe, secretaria ejecutiva del CIPINA Baja California. Nada más, quiero muy rápidamente mencionar, ya que estamos celebrando la ley, el artículo 10 de la propia ley que dice: se deben tomar en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por, entre otras cosas, situación migratoria o apátrida. Entonces, comenzamos. Carla María Trujillo Uribe, ¿cómo le hacemos? Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien en esta transmisión. Únicamente, pues, sumarme nuevamente al agradecimiento y a la convocatoria de las organizaciones convocantes, Tejiendo Redes de Infancia, IMUMI, DIA, y creo que pues esto muestra la capacidad que tiene el sistema de recomponer justamente el orden institucional y enfocarnos en lo que importa, que es garantizar en todas las etapas el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Raquel nos recordó justamente un artículo de la ley que desde hace 10 años también dice esta ley que niñas y niños y adolescentes en contexto de movilidad son una prioridad y son susceptibles de recibir medidas de protección especiales desde el momento en que toman la decisión o no, y muchas veces se ven obligados a salir de sus comunidades y países de origen. Bien, este fue un tema de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad que desde el inicio el CIPINA a nivel nacional tomó la decisión de crear un mecanismo de coordinación para atender a estas niñas, niños y adolescentes. Recordando un poco el antecedente en 2019 de las caravanas de familias que llegaron a la frontera norte de nuestro país con la expectativa de pues tener un proceso en Estados Unidos. En este sentido, el CIPINA, como ente articulador de la política de protección integral, en 2009 creó el mecanismo conocido como Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Movilidad. Y esta ruta que básicamente nos marca los trechos de responsabilidad que cada una de las instituciones tenemos para atender a niñas, niños y adolescentes, marca un hito justamente en enfatizar que es
que es la Procuraduría de Protección, un primer interviniente en los procesos que los involucran. La Ruta de Protección Integral, a grandes rasgos, pues es un documento público que se articula en 5 etapas. Desde el momento en que la etapa 0 nos dice que tenemos que estar preparados como Estado mexicano para dar una protección integral a niñas, niños y adolescentes y sus familias, nos impacta justamente en las articulaciones que tenemos que llevar a cabo desde el CIPINA. Bien, la Ruta de Protección Integral fue un documento novedoso que reconocía principios como la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias, y también promovía que fuera la autoridad especializada en la determinación del interés superior quienes intervinieran a través de equipos multidisciplinarios para determinar las medidas de protección especial para estas niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Adicionalmente, la ley del 2014, nuestra ley que hoy celebramos 10 años, también nos decía que en estos procesos tenemos que valorar su derecho a la participación de niñas y niños y garantizar la unidad familiar. Creo que esto fue muy importante que desde 2019 el CIPINA promoviera esta ruta de protección integral que derivó en una armonización legislativa en 2021 de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político para incorporar estos principios que ya desde 2014 se venían estableciendo en la ley. Esto fue muy significativo y generó un impacto justamente en los procesos y en las intervenciones que ahora se tiene que generar como un proceso de articulación coordinado de las autoridades en estos casos. Desde Baja California, pues tenemos experiencias y reconocidas prácticas para la atención de niñas, niños y adolescentes. Sin duda, la articulación que se ha generado desde el Instituto Nacional de Migración, Comar, el propio DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ha sido fundamental. Y me gustaría aquí hacer énfasis que nuestro trabajo desde el CIPINA, el promover ejercicios en territorio de los equipos multidisciplinarios que determinan y diagnostican los casos de niñas, niños y adolescentes en movilidad, es una buena práctica que se debe fortalecer y se debe replicar. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces estas niñas, niños y adolescentes se alojan en albergues de sociedad civil, en donde justamente con sus familias tienen necesidades específicas que se deben abordar en términos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin duda, el DIF está tomando el liderazgo a través de la Procuraduría de Protección para conocer de estos asuntos, pero aún se necesitan hacer muchos esfuerzos. El número de niñas, niños y adolescentes que ahora viajan con sus familias, pues ha venido en aumento. Y desde el CIPINA trabajamos obviamente con estos documentos que se han venido desarrollando desde 2019. Finalmente, otro granito del sistema de protección es lo que en 2022 se aprobó en el sistema, que es el programa de acciones estratégicas para la protección integral de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, que son las precondiciones que cada uno de los estados tiene que realizar para garantizar justamente la operatividad de la ruta de protección integral, es decir, garantizar espacios de alojamiento dignos, garantizar prevenir acciones de sensibilización, evitar la separación familiar de niñas, niños y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad, y un gran etcétera que podemos ir desarrollando a lo largo de esta charla. Son sin duda estos grandes logros un énfasis en un gran logro de la ley y del sistema, y que sin duda se logró gracias a la participación de organizaciones de sociedad civil, de la cual los sistemas estatales nos hemos beneficiado sin lugar a dudas, desde DIA, desde CAEN, IMUMI, World Vision y Redim. Son organizaciones que nos han apoyado en visibilizar estas
estas problemáticas que aún en día se mantienen. Y lo digo con mucho respeto porque a pesar de que esto parece un paradigma, ¿no? Ya se prohíbe que niñas, niños y adolescentes permanezcan en estaciones migratorias, que niños acompañados sus casos deben ser conocidos por la Procuraduría de Protección a través de equipos multidisciplinarios. Aún hay grandes retos en el tema de garantizar el derecho a vivir en familia y prevenir la separación familiar. También en Baja California nos hemos beneficiado de la implementación de la ruta y del PANAM a través de la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de movilidad. Y además de estas organizaciones que ya mencioné, agencias internacionales como ACNUR, OIM y UNICEF han promovido justamente la implementación de estos mecanismos de participación y de coordinación política e institucional. Para cerrar mi intervención, nada más decirles que en el caso de las oportunidades que tenemos en cada uno de los estados de la frontera norte, el trabajo multidisciplinario de los equipos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es estratégico. Su intervención estratégica es y salva vidas de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en contexto de movilidad en la frontera norte de nuestro país. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis cada una y cada uno de nosotros. Pues Raquel, yo me detendría aquí y en espera de las reflexiones de mis compañeros. Y muchas gracias a Lorena por acompañarnos en esta jornada maratónica, pero es muy importante también que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias a ti porque nos has dado un panorama pues histórico de un periodo muy corto en el que se han dado todos estos grandes avances a partir de la ley, ¿verdad? Y qué bueno que en Baja California están habiendo buenos resultados. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra querida Elba Coria Márquez, directora de Incidencia en Cali. Muchas gracias, Raquel, y bueno, saludarlos nuevamente a todos los que nos están acompañando, los que se unen, a la licenciada Lorena también por estar acá. Y bueno, yo empezaría pensando que hace 10 años, un poquito más de 10 años, era impensable, ya lo comentaba Carla, ¿no? Que las infancias en movilidad no estuvieran en estaciones migratorias, ¿no? Incluso diría que desde años antes se buscaba que las infancias no estuvieran en esa situación y de entonces a la fecha, gracias a la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, donde por primera vez se visibiliza en un capítulo específico sobre niñez en movilidad, que están comprendidas en las infancias del país y que bajo este principio que tenemos en nuestro artículo primero constitucional, pero que también es universal y del jus cogen, el principio de no discriminación, todas las niñas, niñas y adolescentes son iguales y merecen y tienen derecho a igual protección de nuestras leyes y de nuestras instituciones y de nuestra sociedad, sin distinguir su nacionalidad o condición migratoria. Y ese principio que nos rige, creo que ha sido uno de los grandes avances para la protección y restitución de derechos de las infancias en movilidad. Y los grandes pasos que se han dado desde hace 10 años, cuando los niños eran objeto de detención migratoria por ser irregulares en el país, cuando enfrentaban procedimientos migratorios sancionatorios en esencia, para retornarlos por su ingreso o permanencia irregular. Ya estamos en otra época, en una época en la que enarbolamos este humanismo, pero sobre todo, más allá del humanismo, este reconocimiento de derechos a niñas y adolescentes sin distinción alguna, y cómo la condición de migrante
se convierte y es una situación de vulnerabilidad que requiere de protecciones especiales. Entonces, a partir de eso y también de la reforma que hubo en el 2020, que no es más que consecuencia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, pues hay un sinnúmero de avances a nivel legislativo, ¿no? La no detención, la prohibición absoluta de todos los niños de estar en detención es una, pero también está el derecho de todos los niños a contar con un estatus regular en el país, su derecho a que las procuradurías de protección evalúen y determinen su interés superior a partir de diagnósticos y planes de restitución de derechos, donde se consideren, digamos, todas las particularidades de sus casos en estos planes y en las medidas, sobre todo, que se dicten y que tienen que ser cumplimentadas por todas distintas instituciones e incluso diría yo que por organizaciones de la sociedad civil, si es así conducente para la garantía y protección y restitución de sus derechos. Entonces, eso también ha hecho posible que se abran más creo que ahora cada vez crece y crece el número, pero bueno, conservadoramente 70 espacios a cargo de los DIF estatales, municipales, nacionales, para proveer cuidados y atenciones a niños no acompañados, pero también a familias en contexto de movilidad, ¿no? En preservación de entre otras cosas, de el principio de unidad familiar, ¿verdad? Antes no se entendía que, que no podías, por ejemplo, detener a un niño para garantizar la unidad familiar, sino que tenías que sacar a todos estos niños de los centros, con sus familias, de los centros de detención, para que esas familiares adultos accedieran a alternativas a detención y los niños a cuidados, y que siempre debe preservarse el interés superior en toda la toma de decisiones relativas a su situación en el país. Entonces, esos han sido los grandes avances. Y también ha habido cambios en sinergias, ¿verdad? De repente institucionales que han posibilitado que cada vez un mayor reconocimiento de estas infancias como una responsabilidad de todas y todas, ¿no? De las instituciones también. Ya comentaba Carla, la ruta de protección, la importancia que tiene la ruta, y ahora nos toca también cómo seguir generando mecanismos, acciones que vayan aterrizando todos esos derechos en la situación específica que se encuentra esta niñez en movilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que en verdad el niño que está en un centro de asistencia social o que está ahorita en un albergue temporal en Chihuahua o en Tijuana realmente vea traducida esa ruta en acciones que están velando por su protección y beneficio? En términos también de cómo hacemos para reunificarlos con sus familias y en dónde debe ocurrir esta reunificación, ¿no? Cada vez hay más temas de reunificación familiar en México, ¿no? Niños que salen buscando a sus familiares que ya están en México, que quizá ya tienen una petición de asilo, niños no acompañados que llegan a México buscando protección como refugiados, y el papel fundamental que tiene la Comar para tramitar esas peticiones de protección, pero también las procuradurías de garantizar que ningún niño sea retornado sin ellos haber evaluado y determinado su interés superior, y también incluyendo la participación de los niños. Ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacemos para que dentro de esos procedimientos el interés del interés superior se escuchen las voces, las opiniones y los deseos de los niños? ¿Cómo hacemos para incorporar también las voces de los familiares? Que no siempre los niños tienen soluciones duraderas en su país de origen. No siempre los niños tienen familia en país de origen que en verdad garantice su cuidado o su seguridad.
Muchas veces en la migración encontramos familiares en México, en Estados Unidos, en otros países. Es importantísimo incorporar a las familias y a los grupos, digamos, a los parientes que están en diferentes lugares para determinar el interés superior del niño. Y solo así poder evitar que la respuesta inmediata ante la falta de herramientas o de capacitación o de especialización sea el retorno a país de origen, esperando que ahí alguien los reciba, ¿no? O que alguien se haga cargo. Entonces, poder transitar con políticas, con manuales sobre reunificación familiar, por ejemplo, en tercer país, en México, con avanzar también en el tema de la participación dentro de los procedimientos y cómo se evalúa y supervisa esa participación dentro de la labor fundamental que tiene la Procuraduría en determinar su interés superior, cómo participamos desde incluso de sociedad civil o de diversos actores para llegar a las autoridades de protección, herramientas, elementos de análisis, elementos incluso de los propios casos para mejor proveer esas decisiones, ¿no? Como el CIPINA es fundamental para apoyar en esa labor con las procuradurías de protección. No sé cómo ya voy con el tiempo, Raquel, pero pues para cerrar un poco con un par de puntos, también el tema de los procesos, de cómo acompañar a los niños en procesos judiciales y administrativos. Las procuradurías, sin duda, también por mandato de ley, tienen esta facultad increíble que es la representación coadyuvante. Pero ¿cómo hacemos también para generar certezas y asegurar que los niños cuentan con esta protección de la coadyuvancia, pero también con otras representaciones legales especializadas que están disponibles y a su favor, ¿no? Clarificar también cuáles son los alcances de la representación coadyuvante y cómo esta representación coadyuvante se complementa con otras, ¿no? Con la representación que ponen los padres, con la representación que pueden elegir los niños y que puede ser provista por actores de sociedad civil, que históricamente han sido quienes han defendido los derechos de la niñez y adolescencia en movilidad y quienes han llegado a las cortes para demandar protección a sus derechos, cómo hacemos también para el IFDP, cómo las diferentes representaciones tienen que coexistir para beneficio de los niños, para garantía de su derecho a la información también. Y finalmente, cómo podemos, a partir de generar esas herramientas y regulaciones incluso en materia normativa, darles una mayor gerencia en sus procesos, ¿no? Cualquiera que estos sean. Ahí lo dejaría de momento. Pues muchísimas gracias, Elba. Tenemos aquí entonces muy interesante lo que sí se ha logrado, ¿verdad? A partir de la ley, más allá de lo normativo, y también pues importantes desafíos que se perciben a partir precisamente de estar acompañando a los niños y las niñas y principalmente de estar apostando por la reunificación familiar como lo hace Kind. Muchísimas gracias. Le damos ahora la palabra a Brenda Romero, gestora jurídica del área de infancia de INMUMI. Por favor, Brenda, adelante, también con gran experiencia. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Espero que igual me puedan escuchar bien. Y pues bueno, desde el Instituto para las Mujeres y la Migración, pues es muy importante promover los derechos de niñas, niños y adolescentes y sus familias en el contexto de movilidad. Y pues nuestra labor, lo que intentamos hacer en el trabajo que hacemos diariamente, pues justamente acompañarlos. Como comentan nuestras compañeras, pues uno de los grandes avances, en efecto, pues esta es de la ley, pues también fue esta armonización que justamente se hace con la ley de migración y la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que viene pues a hacer un parteaguas
precisamente pues para que los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes pues no estén supeditados pues al ordenamiento o a lo que nos mandata pues la ley de migración, sino que sea esta ley general pues quien dé esa protección integral. Asimismo, es importante lo que ya se comentaba del artículo 123, que ahora son las Procuradurías de Protección quienes en efecto tienen esta gran labor de poder allegarse de toda la información, recursos y de la participación y de escuchar a las niñas, niños y adolescentes para poder hacer adecuados planes de restitución de derechos y emitir medidas de protección en todos los procesos o todo lo que involucra a las niñas, niños y adolescentes. Y eso también es importantísimo, porque en el tema de migración vemos siempre que la autoridad, o muchas veces que la autoridad a la que nos referimos, pues son las autoridades migratorias. Sin embargo, son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes quienes mediante estos planes de restitución y medidas de protección son los que nos van a decir cuáles son los procesos, tanto migratorios u otros, todos los que se tengan que realizar para la restitución de derechos, es quien nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer y todas las demás autoridades pues van a ser ejecutoras, tanto el Instituto Nacional de Migración, tanto el Registro Civil, tanto Educación, y eso es bien importante. Una niña, niño y adolescente en contexto de movilidad no solamente es parte de un proceso migratorio, es parte de una atención que se tienen que evaluar y revisar todos sus derechos. Y precisamente, pues en la parte de desafíos, pues vamos a ver que la implementación de la armonización legislativa, pues es la que nos tiene pues muchos retos, ¿no? A quienes acompañamos, atendemos, asesoramos y trabajamos pues en esta labor, vemos que pues la práctica pues todavía nos tiene nos tiene muchos obstáculos que hay que ir trabajando y que obviamente pues con la labor que todos hacemos pues tratamos de ir sorteando. Y entre esos desafíos, por mencionar algunos, pues es importante que en el caso de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, se incluya en esta evaluación que hacen las procuradurías a las familias y en el caso de la niñez separada, pues a los adultos que los cuidan y los acompañan de manera habitual y por costumbre, reconociéndoles también a ellos sus derechos. ¿Y cuál es la idea? Pues que justamente esta atención que se da a la niñez y a la adolescencia no se mire desde este enfoque de adulto en donde pues va como en cascada, ¿no? Si vulneramos los derechos de los papás, por ende, se están vulnerando los derechos de la niñez y de la adolescencia, ¿no? No se puede registrar un niño o una niña. ¿Por qué? Porque los papás no tienen documentos migratorios o no hay acceso a la educación porque los papás no tienen documentos migratorios, no hay acceso a la identidad y por ende no hay un CURP y por ende tampoco hay educación. Entonces es importante que se atienda desde esta perspectiva de derechos de infancia, donde justamente sea al revés. A favor de esa protección integral de la niñez y de la adolescencia, se protejan también o se restituyan también de alguna manera los derechos que sean posibles, obviamente, pues a las personas que los acompañan, a sus familias, a sus cuidadores, y que estos a su vez sean los impulsores, pues, de los derechos de sus hijos, de sus hijas, de sus sobrinos, de quizás estas personas que a veces nos tocó cuidar, ¿no? Que no son nada, pero que quizás hay un vínculo pues más que jurídico, pues quizás pues de cariño o pues de la convivencia diaria. Entonces es importante formar también aliados y ellos principalmente, que quienes son los que los acompañan, pues que fomenten los derechos de las niñas y de los niños. También es importante en otro de los desafíos, pues ojalá todas nuestras procuradurías de protección en todos los niveles, pues contaran con los equipos multidisciplinarios adecuados. Como mencionaban, pues la atención de niñas y niños, pues requiere de cierta especialización, ¿no? Pero también requiere de cierta sensibilidad y estar abiertos justamente a escucharlos. Y eso es importante porque pues son estos equipos multidisciplinarios, pues quienes hacen esa determinación del interés superior. A veces nos hemos encontrado casos donde justamente se hace la determinación y nunca han hablado con el niño, ¿no? Las autoridades, nunca incluso han hablado con las familias. Y cuando tú vas y les haces llegar información que tienes porque la familia se comunicó con la organización o porque el niño tuviste oportunidad de algún momento verlo, te das cuenta que el plan de restitución o las medidas emitidas, pues son totalmente otra cosa, es decir, no se está atendiendo. Entonces, esto que decíamos del derecho a la participación y a tomar en consideración la opinión de las niñas, niños y adolescentes es determinante pues para atender sus necesidades. ¿Quién mejor que ellos pues van a saber lo que necesitan?
También es importante que haya un conocimiento, que dentro de las autoridades que nos dedicamos y pues el sistema de protección, somos todas y todos, pues haya un conocimiento sobre las situaciones de las familias en contexto de movilidad, de las situaciones que padecen todos los días, es decir, pues cómo, qué es lo que los hace venir a nuestro país, cuáles son las violencias por las que han atravesado, por qué quizás están estableciendo en asentamientos irregulares, ¿no? Las personas en contexto de movilidad, las familias, las niñas y niños, pues tienen situaciones particulares, no tener justamente pues un documento migratorio para poder estar aquí de manera segura, muchas veces no tener una identificación porque han cruzado la selva y han perdido pues totalmente sus documentos, no poder acreditar su identidad, no tener recursos pues materiales ni económicos, y eso también es muy importante pues obviamente, ¿para qué? Pues para que podamos como parte no solo de las familias, sino pues socialmente pues cumplir y salvaguardar los derechos de las niñas y niños. Y pues en este tenor pues algunas propuestas que podríamos decir que obviamente pues en nuestra labor y en lo que vemos, pues es que tanto el Instituto Nacional de Migración como las Procuradurías de Protección y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, pues se coordinan, ¿no? Necesitamos una coordinación eficiente para que las niñas, niños y adolescentes sean canalizadas de manera inmediata a espacios adecuados donde pueda ser evaluado su interés superior y pues que tengan acceso a esta protección especial. Es decir, esa niña, ese niño adolescente que está en algún lugar o en algún centro de atención, en algún albergue que no puede ser atendido integralmente o que no se le pueden restituir sus derechos, pues aún brindándole un espacio, se le están vulnerando sus derechos. Que la atención integral sea desde diferentes perspectivas. Pues cada vez necesitamos más la especialización, pero también un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Integrar perspectivas de infancia, de género, de derechos humanos. Para poder cubrir o tratar de cubrir en el trabajo que hacemos pues todas las necesidades y todo lo que requiere las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio de sus derechos. Fomentar modelos de cuidados alternativos y también que las procuradurías, tanto como el sistema de protección puedan tener pues presupuesto, ¿no? Necesitamos realmente que se les sea asignado un presupuesto pues adecuado, suficiente, que nos ayude a poder cumplir pues con toda esta ardua labor. En efecto, es un reto muy grande poder atender a todas las infancias, ¿no? No solo en contexto de movilidad, pero pues que cada una de ellas tiene necesidades específicas y pues para eso sin recursos económicos meramente dichos, pues no es necesario. Y pues también necesitamos obviamente pues que el CIPINA se mantenga pues como este órgano, ¿no? Que es el que de alguna manera nos va a ayudar, pues también a hacer esta coordinación de políticas públicas y también nos va a ayudar a poder institucionalizar esas rutas de atención que se necesitan. Es decir, esa coordinación que a veces queda un poco en el aire, pues a veces se va perdiendo cuando hay cambios de gobierno, cuando hay transiciones. Es importante que todas esas rutas y todo ese trabajo que se hace en las comisiones también quede institucionalizado y también quede en acuerdos vinculantes. Y pues para esto necesitamos también que el CIPINA haga esta coordinación y también emita estas políticas públicas de atención a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Entonces, pues bueno, los avances son muchos, los desafíos también, pero también creo que entre todas y todos pues podemos ayudar a proponer y a sugerir y a seguir trabajando pues por la protección de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Aquí lo dejo y muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Brenda. Muy enriquecedor todo lo que planteas, claramente a partir de una experiencia muy importante y pues sí, grandes desafíos, pero también propuestas fundamentales, ¿verdad? Vamos a darle ahora a Andremar Galván, coordinador regional de proyectos en Redim, la palabra. Andremar, plantéanos lo que tú nos puedes compartir a partir de también el trabajo tan importante que están haciendo desde la Redim, como tú gustes y después de ti regresaremos a darle la palabra a cada quien unos 3 minutitos más. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos.
Pues aquí yo no me voy a meter entonces porque creo que ya en toda la parte del avance ya mis colegas, Elba, Brenda y por supuesto la compañera de Cipina ya nos dieron un gran avance sobre los impactos que ha tenido la implementación de la ley general, que de entrada, pues por supuesto, es un gran avance de entrada contar con una ley que hable específicamente de este tema, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también, una cuestión que nosotros siempre hemos aplaudido es el enfoque de cómo se tiene que abordar a la niñez. Pues, nosotros lo sabemos antes de la ley, el enfoque que se tenía y todavía en algunos marcos no tan, un poquito más normativos, se sigue manteniendo esta idea de que el niño o la niña debe ser atendido como un objeto de derecho, de cuidado, perdón, y no, la ley ya te establece claramente que son sujetos de derechos. Entonces eso, de entrada, eso es vital, porque es el enfoque que tenemos que cambiar para que la ley tenga pues esta incidencia en el ámbito de cómo debemos abordar y desde dónde tenemos que partir para atender a las niñas, niños y sobre todo garantizar la protección. Por supuesto, aplaudimos todos estos principios que ya han hablado, el principio de la prohibición de la detención migratoria, que eso, más allá del avance o de lo que se generó, a mí en lo particular o desde la Redim, nosotros aplaudimos muchísimo también esta conformación y unión de varias redes de grupos de trabajo que están ahí. ¿Qué digo? CAIM y MUMI, nosotros desde Redim, varias organizaciones que trabajan, que tienen específicamente un trabajo muy específico en alternativas de la detención, tenemos subgrupos de protección y además están ya focalizadas a un nivel norte, a un nivel centro, a un nivel sur, en Ciudad de México, etcétera, donde además colaboramos con varios organismos internacionales, en fin, creo que eso es muy algo que también yo celebro y aplaudo porque aquí es vital. Creo que aquí, y un poquito ligando con lo que mencionaban de este gran avance que hay, que fue la conformación del Sistema Integral de Protección, pues hoy en día ese gran reto también es volver a darle esa fuerza que, que, que tenía o que debe tener, ¿no? Principalmente como un agente que convoque a las instituciones, que nos siente a organizaciones de sociedad civil, que nos siente a las autoridades que están encargadas de velar por la protección de la niñez y adolescencia. En fin, ahí es donde nosotros también, este gran avance que hemos tenido desde sociedad civil también juega un rol relevante porque muchas de las personas que están en estos espacios cuentan con muchísima experiencia y pues hay que recordar que bien o mal, pues estamos en una coyuntura de un cambio de administración donde muchas personas que van a estar en estos CIPINAS a nivel nacional, estatal, municipal, pues quizás no tienen el conocimiento que corresponde en medidas y por lo tanto tenemos que centrarnos en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades y también, por supuesto, de la sociedad civil, ¿no? Aplaudimos muchísimo también este tema de pues los avances que hemos tenido a partir de las reformas a la ley de migración, a la ley de protección, no nada más el tema de la no detención, también por supuesto la documentación para las niñas, que ya lo comentaron mis colegas, pero sobre todo también pues que se tiene que priorizar en todo actuar a la institución pública el interés superior de las niñas y niños, ¿no? Y ahí tiene que revisarse pues como lo mencionaron, ¿no? Desde la reunificación familiar o hasta como última medida el tema del retorno asistido al país de origen. Entonces, cosas que pues por supuesto aplaudimos, sabemos que hay retos muy específicos y creo yo que en el reto que tenemos hoy en día, pues aquí lo hemos publicado desde las páginas o el blog de la Redin. Tenemos algunos datos nada más como para poder visualizar el escenario que tenemos próximo o que tenemos ya de entrada, ¿no? La Unidad de Política Migratoria nos está hablando de más de 925,000 ingresos irregulares a México y de los cuales el 11,67% son niñas, niños y adolescentes, ¿no? La particularidad es que pues, muchas de estas
estos chicos, chicas están viniendo de manera acompañada, no tanto no acompañada, aunque sí hay un porcentaje dentro de ese su porcentaje, vamos a decirlo, tenemos niños, niñas, adolescentes no acompañados, pero también es muy importante entender o ver que en estos retos que tenemos, antes hablábamos, la migración centroamericana es la que nos está y las caravanas, etcétera. Hoy el perfil de los niños, niños y adolescentes junto con el perfil de la población adulta, lo estamos viendo que son flujos extrarregionales, flujos sudamericanos que contemplan casi el 60% de esta migración irregular que se está registrando a partir de las solicitudes de derecho al asilo con la Comar, etcétera, ¿no? Y aquí algunos datos que hemos recabado, por ejemplo, de enero a agosto, teníamos un registro de 108,000 eventos, de los cuales de los flujos sudamericanos, Venezuela representa el 46,300 y cacho miles de niñas, niños, colombianos de 10,000, chilenos 2,000, brasileños 2,000, Ecuador 10,000, en fin, si lo vemos desde esa perspectiva, estamos hablando también de un perfil que tiene unas necesidades sobre todo mucho más relevantes en el sentido de que al cotejar con el número de eventos de retorno asistido a sus países de las niñas, niños, vemos que es mínimo el porcentaje de eso. Sigue siendo población centroamericana, Honduras, Guatemala, El Salvador, las que ocupan el número de eventos de estos. Entonces estamos ante un gran reto, porque vamos a ver que entonces, y como lo acaban de mencionar las colegas, pues estas chicas, chicos, además de estar quizás esperando una entrevista a CBP One por parte de la familia, etcétera, muchos de ellos también se van a quedar en México y hay que voltear a ver el tema de la integración con nosotros. Estamos preparados para garantizar la inclusión social, la inclusión educativa de estas niños, niños y adolescentes. Hay que realmente preguntarnos esto, ¿no? Porque podemos decir que sí, el normativo establece que no necesariamente necesitan el documento migratorio para poder ingresar a la institución educativa, pero pues que podemos voltear y preguntar a nuestros colegas que ven casos directos, ¿realmente no tienen casos de esos? Nos van a decir, por supuesto, que tienen casos donde se ha limitado el ejercicio de la inclusión educativa, de la inclusión a diferentes espacios donde pueden las niñas y niños convivir, ¿no? Y bueno, también, pues, en ese sentido, hay que ver en este escenario político que también vamos a tener presente a partir de enero, que ya lo tenemos desde hace 3, 4 meses, porque ya sabíamos para dónde venía todo, pero bueno, esta llegada de Donald Trump a la presidencia, pues se ha manejado separación de familias, deportaciones masivas, se va a limitar el derecho al asilo en Estados Unidos, los paroles humanitarios se van a limitar, esta política migratoria que aquí en México tenemos, pues lo vamos a volver a ver muchísimo más con una externalización de frontera, mayor presencia de Guardia Nacional. Son cosas que nosotros ya conocemos desde sociedad civil, que hemos venido y hemos trabajado. Entonces, va a sonar un poco, pero no nos sorprende en ese sentido y quizás más bien no es cómo estamos preparándonos ante estos escenarios, ¿no? Básicamente sería preguntarnos, ¿otra vez México va a ser pues este tercer país seguro que pues obviamente violenta derecho internacional, pero al mismo tiempo pues es una situación que desde un ámbito o escenario, un contexto nacional, pues posiblemente nos vamos a enfrentar. Y bueno, en ese sentido, pues también es recalcar que es muy necesario, ¿no? Ante estos escenarios, el fortalecer a los sistemas de protección, a las procuradurías de protección en sus diferentes ámbitos, pero también a las instituciones con las cuales ellos tienen esta relación para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes. Los DIV, el CAS, los mismos casas y albergues para migrantes, porque también muchas veces pensamos como que son actores que están disasociados por ser un ente gubernamental, pero juegan un papel fundamental y ellos también tienen que tener medidas de protección para los diferentes casos que están recibiendo. Y ya por último, y con esto cerraría también igual, es estas propuestas que nosotros desde Redim hemos impulsado, y pues nuestras compañeras ya lo conocen por ser parte de justo de la Redim,
pues que nosotros desde hemos venido impulsando la creación de un mecanismo de coordinación institucional que pueda garantizar una protección transnacional de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esta apuesta a través de un proyecto que hemos desde hace más de un año impulsado en diferentes espacios, con la Cancillería, con las instituciones gubernamentales. Ahorita es una muy buena oportunidad también volver a presentar al CIPINA para que lo conozcan, porque además es un esfuerzo, como lo mencionaba, no se queda en el ámbito nacional, es un esfuerzo a nivel regional que otros países que se están, como RENIM nosotros, que somos un equipo técnico que representa más de 85 organizaciones, tenemos en Guatemala una red también que está trabajando, impulsando en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, de tal manera que este mecanismo sirva como un proceso de como fortalecer la articulación entre los sistemas de protección a nivel regional para que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de movilidad, pues en todo momento tengan garantizados sus derechos humanos. Entonces, yo hasta aquí dejaría ahorita por lo pronto mi participación. Gracias. Muchas gracias, Andremar. Muy bien, qué bien que planteaste este contexto, este presente de mayor tensión en realidad, y estas expectativas, ¿verdad? También para que seguramente incrementarán los desafíos, no solo por quienes quieren llegar al otro lado, sino también por quienes van a retornar, ¿verdad? Y que será pues realmente muy difícil enfrentar y en ese sentido pues también qué bueno que tenemos la ley o las leyes que darán la posibilidad de seguir por lo menos protegiendo en la medida de nuestras posibilidades o a esta población tan importante. Pues tenemos ya nada más 10 minutitos más. Si quieren, le daré la palabra a cada una para hacer un cierre. Carla María Trujillo Uribe, por favor. Muchas gracias. Pues yo quería aprovechar este cierre para ejemplificar el modelo de coordinación que implica el CIPINA. Al final de cuentas, el CIPINA es un conjunto de acciones, articulaciones, actores que tienen un fin específico. En este caso, pues garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad y como bien decían quienes me antecedieron en el uso de la voz, pues el perfil migratorio ha cambiado, ¿no? Sin embargo, las necesidades siguen manteniéndose y en Baja California pues hemos promovido varias acciones de coordinación con el DIF y con la Procuraduría, con Migración y con Comar, desde la propia Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en contexto de movilidad. Saben ustedes que el PANAM, el Plan Estratégico de Acciones para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue reconocido como una buena práctica en la última evaluación de México ante el Comité de Derechos del Niño, y tenemos que ahora ya tenemos la institucionalización, las comisiones se han instalado en cada uno de los estados, pero ahora tenemos que llevar acciones en concreto. En Baja California priorizamos una ruta para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Tenemos un grupo de trabajo para la atención de niñas, niños no acompañados, y también estamos promoviendo una mesa de articulación ante situaciones extraordinarias, es decir, cuando los flujos migratorios aumenten y la capacidad institucional de los albergues se sature, pues tenemos un plan de acción. Recientemente, bueno, ya no recientemente, hace un año publicamos el protocolo de atención a personas en movilidad, y este plan estatal recupera el componente de la ruta de protección integral para la protección de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. En CIPINA tenemos la articulación apropiada y como bien refirieron mis compañeros, hay que aprovecharla, empoderarnos todos como agentes de protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, porque como se inició al principio de este foro, pues todas y todos formamos parte del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Carla María, porque
Es realmente en el contexto es magnífico saber que hay buenas prácticas y que hay muy buenos resultados. Elba, por favor. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues yo quizá enfatizaría la importancia de este enfoque de derechos. En verdad creo que es la clave para las infancias en movilidad y que todas las acciones que se hagan, tanto por los IPINAS, por las procuradurías, digamos, por los estados, todos los integrantes del sistema, eh, nos, no solo son focalizadas en infancia migrante, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de cuidados del que hablábamos ya antes, la niñez debe de estar considerada en toda niñez en movilidad, en toda política pública relativa a la infancia, se deben de considerar los aspectos específicos o las necesidades especiales de las infancias, entre ellas una necesidad específica en razón de su contexto migratorio es la niñez en movilidad. Y bueno, puede ser también indígena, en fin, hay muchas otras variantes, pero esas particularidades de las infancias en situación de vulnerabilidad, como el ser migrante, tienen que permear en todas las políticas, no nada más en aquellas específicas para niñez en movilidad. La comisión, por ejemplo, o bueno, más bien ya las comisiones especiales de niñez en movilidad que están en varios IPINAS, pues evidentemente están focalizadas al tema de la ruta, al tema de las políticas públicas y las coordinaciones para la efectividad de los derechos en cada territorio de niñez en movilidad. Pero eso no quiere decir que no están comprendidas en primera infancia o que no están comprendidas en tecnología. Deben de estar comprendidas en toda la política de Estado, ellos y otros infancias en situación de vulnerabilidad, porque si no terminaríamos sectorizando y haciendo políticas diversas que al momento de compaginarlas no tienen referente, ¿no? Así es como se han producido muchas de las violaciones, por ejemplo, de acceso a la salud o a la justicia o a la educación con la niñez en movilidad, porque se establecen requisitos, porque no se piensa en la niñez en movilidad, porque no se piensa en la niñez con discapacidad, porque no se piensa en la niñez indígena. Entonces, es muy importante esa transversalización y el rol fundamental que tienen los CIPINAS y el CIPINA nacional, desde luego, con Lorena Villavicencio ahora a cargo, para que exista esa articulación y ya en lo concreto para lo que tenemos que seguir avanzando, yo insistiría en la importancia de las bases de datos, que se publiciten, que se generen de manera consistente en todo el país. Necesitamos saber dónde están los niños, quiénes los representan, qué determinaciones del interés superior se toman respecto de ellos. También necesitamos protocolos manuales sobre unidad y reunificación familiar y la discusión sobre las representaciones en procedimientos administrativos y judiciales, cómo articular entre diferentes prestadores de servicio social con las procuradurías para la prestación de esos servicios jurídicos a niñez, especialmente en procedimientos tan sensibles como, bueno, podrían ser los de donde son víctimas de delito, pero también fundamentales los de la condición de refugiados. Los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad, particularmente los no acompañados, necesitan un mayor acompañamiento dentro de esos procesos. Necesitan más información y poder realmente participar sin revictimizar dentro de estos procedimientos. Y en general a la niñez en los procesos ante la Comar, los niños necesitan información uno a uno, aunque vengan acompañados, sobre
el procedimiento de asilo, sobre que ellos pueden ser titulares de una solicitud de asilo. No asumir, por ejemplo, que porque vienen con la familia los titulares o quienes sufren la persecución son los adultos, porque muchas veces son los niños dentro de las familias los que están afectados por esta persecución o los que tienen este temor de persecución, por ejemplo, en el tema de reclutamiento. Entonces, hay muchas aristas donde tenemos que empezar a trabajar de manera específica, igual reunificación familiar, con protocolos sí, pero también, por ejemplo, las reunificaciones de niños refugiados con sus familias, cuando, por ejemplo, ellos son reconocidos en México como refugiados y necesitan que su familia se reunifique con ellos aquí, o las reunificaciones, por ejemplo, en tercer país. Hay una gran oportunidad para seguir avanzando de manera focalizada y especial en reforzar esos derechos y hacerlos efectivos para esa infancia. Gracias. Muchas gracias a ti, Elba. Brenda Romero, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Pues, pues me sumo justamente pues que todavía hay mucho trabajo que hacer y que justamente pues una de las cosas es incluir, ¿no? Una de las cosas es incluir a las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Y pues en el caso pues de México, estamos viendo pues ahora el tema también del desplazamiento forzado, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes pues de nacionalidad mexicana, pero que se han visto o que se ven orillados también pues a buscar oportunidades y a buscar protección pues en otro país, pues generalmente en nuestro país vecino. Entonces también es importante que las políticas de protección pues incluyan y atiendan, ¿no? Que también los mecanismos de protección pues atiendan a nuestras niñas, niños y contexto de movilidad o desplazadas por desplazamiento forzado, pues que son de nacionalidad mexicana y que muchas veces pues tienen otro tratamiento o que pues tienen que pasar por otros procesos. En eso pues creo que todavía tenemos mucho que hacer y también en el seguimiento y monitoreo del acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes cuando ya alcanzan esta mayoría de edad, que la ley nos dice, ¿no? Que también está en diversos ordenamientos, pero pues que no se adquiere pues ni las herramientas, ni se tienen las oportunidades, ni muchas, pues todo lo que se necesita para transitar hacia la vida adulta. Entonces también es importante pues enfocar el trabajo hacia el seguimiento después de la mayoría de edad, que el número no sea un obstáculo para nuestra labor como acompañantes desde cualquiera que sea nuestra trinchera para ese acompañamiento. En el caso de contexto de movilidad, muchos de los jóvenes que adquieren la mayoría de edad y no logran obtener un documento migratorio de acuerdo a la ley de migración o que en efecto no se hizo un adecuado plan de restitución, pues al cumplir la mayoría de edad no tienen opción a un documento migratorio. Y es muy triste justamente pues jóvenes que acaban de cumplir 18 años, pues 18 años que quieren trabajar o que están trabajando y que quieren seguir estudiando y que quizás incluso eso se logra, pero que no tienen un documento para estar de manera regular y segura y que pueda garantizarles el acceso a sus derechos cuando permanecen o están en nuestro país. Y pues en efecto, pues el fortalecimiento de nuestras instituciones, CIPINA, Procuradurías de Protección, pero pues sí, de todas. El sistema, pues somos todos y todas, y pues eso es necesario, ¿no? Y pues por otro lado, pues seguir fomentando y por qué no también seguir pidiendo estos espacios de diálogo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Es necesario que trabajemos de la mano, que sumemos esfuerzos y me atrevería a decir por todos que siempre la sociedad civil está en gran disposición de apoyar, ¿no? De apoyar en lo que está en nuestras posibilidades, ¿no? En el tema de políticas públicas, de coordinación, de capacitación y pues de atención a casos. Es bien importante echar mano de todo lo que tengamos para poder, dentro de nuestras posibilidades, pues tener un caso exitoso. Yo siempre digo que en el tema de infancia, pues nunca vas a saber qué es lo mejor, ¿no? Porque uno trabaja con lo que tiene en ese momento y esperando que el impacto sea el positivo y el mejor para esa niña, niño o adolescente, pero por lo menos que no quede en nosotros. Entonces es importante que las autoridades y la sociedad civil pues trabajen de la mano, que se aperturen, que nos coordinemos y pues que las instituciones sepan
que estamos aquí para apoyarles y que lo único que queremos pues es sumar fuerzas y que todo sea a favor del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a todos los que nos acompañan y están en esta. Muchas gracias a ti, Brenda. Muy importante lo que has planteado. Vamos a apostar por mantener el diálogo, mantener el trabajo coordinado, complementarnos, etcétera, como lo hemos hecho todo el tiempo, y seguramente a mayor disposición, mayor exitazo, ¿verdad? Andremar, por favor. Nada, pues cerrando y hasta para cuidar los tiempos, pues nada, agradecer mucho la invitación, que hayan tomado en cuenta a la REDIM, a la Red por los Derechos de la Infancia en México. Nosotros vamos a seguir impulsando este tema, es un tema prioritario en la agenda que tenemos desde la REDIM, entonces vamos a estar ahí buscando la colaboración con las autoridades, con los sistemas de protección en diferentes niveles, el trabajo coordinado con estas organizaciones que son expertas, que forman parte de nuestra red, pues aquí las tenemos, a IMUMI, a CAIN, para poder ir impulsando. Vi que el panel pasado estuvo Monse de Aldeas, entonces tenemos con qué para poder llegar como un grupo muy, muy fuerte para impulsar y apoyar a los sistemas de protección aquí en México, y sobre todo lo que mencionábamos con esta apuesta que tenemos a esta consolidación, perdón, de un mecanismo regional que valide, que procure y vele por la protección de las niñas y niños en situación de movilidad, porque como lo mencionabas en nuestra exposición, los datos ahí están, son crudos, son directos, y eso nos permite también entender un poco la coyuntura y hacia dónde tenemos que encaminar nuestros esfuerzos. Así que pues bueno, celebro mucho la invitación. Y pues nada, agradecerles, que tengan una excelente tarde, colegas. Pues muchísimas gracias. Entiendo que con esta mesa terminamos pues el trabajo de este día, que ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Juan Martín, ¿tú cierras? Sí, adelante. Muchísimas gracias, querida Raquel, por la moderación. Gracias a todas nuestras colegas que han estado en esta larga jornada. Deben de saber que originalmente era muy breve esto, pero bueno, se fue incrementando con la participación de todas y todas, y fue un proceso muy lindo, pues la conferencia inaugural, los distintos paneles, con las secretarias ejecutivas, con las organizaciones. Nos debemos, y se los debemos a niños y niñas, otro espacio de reflexión. No era el apropiado por la manera un poco en que lo organizamos, quedó en formato totalmente adulto, pero seguiremos buscando otros espacios para que niños y niñas en México hagan su balance de la propia promulgación de la ley y del sistema. Así es que pues les agradecemos a todas y a todos quienes siguieron en Olim TV y en las otras plataformas espacio. Agradecerle también a Lorena Villavicencio, que sigue todavía por acá con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena, de verdad que es pues una excelente noticia tu llegada. Y bueno, reiterar el agradecimiento a todas las personas que hasta ahora han hecho posible Disciplina. Me refiero personas de carne y hueso que conocemos, con las que trabajamos y que hacen el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva a nivel federal, las secretarías ejecutivas en los estados, en los municipios, las organizaciones que integramos de alguna manera el CIPINA a lo largo del territorio, y por supuesto, pues a los expertos y expertas internacionales que nos han estado acompañando todos estos años, y como lo comentaron en la mañana, pues estos son los primeros 10 años de la ley. Seguiremos celebrando los que vienen y el fortalecimiento y lo que parece ser un compromiso renovado del gobierno federal para la agenda de derechos de niños y niñas, con el nombramiento de Lorena Villavicencio, y la permanencia del CIPINA en gobernación. Dos temas claves que el comité había sugerido, y es emocionante saber que se ha considerado ello. Así es que seguimos caminando en esto. Gracias a todas las organizaciones del compromiso con la niñez. Visiten la página, así, compromiso con la niñez.org, MX, y bueno, seguimos en todas las redes sociales trabajando en estas reflexiones, y por supuesto juntas y juntos por los derechos de niñas y niños. Que tengan muy buen día. Gracias, colegas. Mil gracias a todos y a todas, y a ti, Juan.